El día de hoy me voy a enfocar en Jesús como el Cordero de Dios. Examinaremos varios textos en realidad, pero creo que primero debemos orar. Oremos para que el Señor dé guía, dirección. Amado Dios, gracias por este tiempo. Gracias por la vida del pastor Robert, su esposa, la iglesia, Dios, cada persona, Señor, que ha estado colocando su vida a disposición tuya para que todo esto pueda hacerse, Dios. Te pedimos que los bendigas. También rogamos, Dios, para que nos hables, para que tu Espíritu obre en nuestra mente, en nuestro corazón, y no sea una conferencia extra, una conferencia más, sino un tiempo donde podemos escuchar tu voz y tomar decisiones que te agraden, pero también agradecer, Dios, porque si no hubieses venido por nosotros, si no hubieses enviado a tu Hijo, Padre amado, no tendríamos esta gran esperanza que precisamente nos une aquí el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y rogamos por todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido un tema que en lo personal me ha apasionado desde que estuve preparando el estudio, y es de esas cosas que no sabemos cómo es que Dios opera, ¿no? Porque a veces cuando exponemos, muchas personas se confunden y creen que simplemente Dios invita a los que más saben de la Biblia o más conocen, pero en realidad no creo que sea así. Creo que el Señor conoce mi necesidad, mi profunda necesidad de estar reafirmado en quién me ha rescatado y quién soy yo. El Señor necesitaba recordarme a través de toda esta organización, de todo ese tema, que alguien dio su vida por mí y que aunque yo pensaba que no tenía ningún valor ni propósito, precisamente el Cordero de Dios, al ir a esa cruz, su resurrección, me reafirma que hay alguien que me ama a pesar de cómo he sido, que tengo un propósito que va más allá de lo que mis ojos o los ojos de las personas que nos rodean pueden ver. De hecho, podemos estar aquí sirviéndonos mutuamente y es gracias al Cordero de Dios. Así que vivamos agradecidos con Él, que es lo que nos corresponde. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Voy a estar tocando varios versos y enfocándome básicamente en Jesús como el Cordero de Dios, pero revisando tres aspectos del rol de Jesús como el Cordero. Y estaremos hablando de Jesús como el Cordero Pascual, Jesús como el Cordero sufriente de la profecía, como hablaba el pastor Carlos Giraldo, pero también de Jesús como el sacrificio perfecto. Esos tres aspectos de Jesús como el Cordero de Dios nos deberían afirmar y avivar en la fe de Jesucristo. Juan, el Bautista, está haciendo su ministerio, está ahí en Israel, y dice en Juan capítulo 1, verso 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anteriormente a esto a Juan le han preguntado que quién es él, y él deja claro que él no es el Mesías, pero que viene alguien más. Y ahora cuando lo ve, lo tiene enfrente, dice: aquí está el Cordero de Dios. Y no cualquier Cordero, sino el que quita el pecado del mundo. No dice el que quita el pecado de Israel o el que quita el pecado de cierta familia, sino del mundo como tal. Esa expresión es una expresión que en lo personal me ha llamado demasiado la atención. Israel está en un tiempo donde se cree que por 400 años la profecía ha estado en silencio. Dios ha estado trabajando de una manera diferente en su pueblo. Israel está en tensión, Roma estaba asediando, oprimiéndolos, y estaban de alguna manera esperando ese libertador. Y ahora lo tienen, y Juan el Bautista, el profeta que el Señor ha comenzado a usar de una manera extraordinaria, parecía como un loco, alguien fuera de lugar. Pero no dice Juan el Bautista: aquí está nuestro libertador, llegó nuestro rey. Juan el Bautista dice: aquí está el Cordero de Dios. Ahora, si nos colocamos en la mente de los judíos, ellos sabían muy bien qué era un rey, para qué venía un rey, qué hacía un rey, pero ellos también saben muy bien qué es un cordero y para qué es un cordero. El rey viene a gobernar, a libertar, a defender a su pueblo, a engrandecer a su nación, pero un cordero, ellos saben muy bien por la Pascua, viene a morir
Un cordero no va a gobernar, a reinar y decir, ahí está el Cordero de Dios. No sé si podemos pensar en qué pudo significar eso para ellos. Porque Juan no dice, aquí está el gran rey de Israel, el que nos va a librar, sino el Cordero de Dios. Creo que quedó muy bien claro, muy bien expuesto en Isaías, que el Cordero no vino a tomar poder por la fuerza, pero vino a morir. Y no fue un accidente su muerte, sino es el plan de Dios, no es el plan B, no es el plan C, es el plan de Dios para redimirnos. Entonces, el Cordero ya está en el pueblo y Juan lo que hace es presentarlo. Y vamos a enfocarnos en tres aspectos de lo que esta declaración corresponde. Primero, Jesús tiene un cumplimiento en su rol como el Cordero Pascual. Y para entender un poco acerca de eso, hay que ir a Éxodo. Si usted me acompaña en el libro de Éxodo capítulo 12, voy a mencionar algunos aspectos de ese pasaje. Jesús, como el Cordero Pascual, tiene un rol en su cumplimiento impresionante. Impresionante. En Éxodo capítulo 12, versos 5 al 7 dice, hablando del Cordero Pascual que ellos deberían sacrificar para que la muerte no llegara a sus viviendas, dice así, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de un año. ¿Estamos? Éxodo 12:5. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, cuando Dios está terminando el asunto de las plagas para que el pueblo de Israel pueda ser librado, esta era la cúspide de todo ese tiempo de dolor donde el faraón debería liberar a su pueblo, pero la cúspide llega a la sangre y a la muerte del Cordero que libraba de la muerte a un pueblo, y era el pueblo que tuviera rociada la sangre en sus puertas. Ahora notemos lo que el Cordero, que nosotros ya sabemos que era una sombra de lo que Jesús venía a hacer, tenía que cumplir. Primero, debería ser sin defecto. Y esto, hablando de lo personal, creo que, no sé si a todos les ha sucedido que muchas personas desde su infancia no reciben lo mejor por las condiciones sociales en las que vive. Y algunas personas les cuesta asimilar, incluso cuando se le hacen detalles de cosas extraordinarias, que después que se les esté dando, porque estamos acostumbrados muchas veces, no todas las personas, no a recibir lo mejor, sino lo que se puede. Pero el Cordero es sin defecto, el mejor de los corderos. Y eso fue lo que Dios ha dado a nosotros a través de Jesús. Jesús no es una mera opción. Ahora, mire cómo somos nosotros. Cuando vamos a pagar una cuenta, bueno, aquí usan mucho la tarjeta, ¿no? Pero no sé si todavía usan mucho dinero, cash. Pero si usted tiene cash y tiene varios billetes para pagar, ¿de cuáles se despoja primero? ¿De los billetes nuevos o de los que ya están arrugaditos, con rayas, con sellos del banco? ¿Cuáles saca usted para entregar? Seguramente saca lo que ya no quiero tener eso ahí, sino los más nuevos. Ahora, Dios Padre nos dio su Cordero sin defecto. No nos envió a Jesús, vaya a ver qué puede hacer por esa gente. No, sin defecto, perfecto, por nosotros, por usted y por mí. Usted sabe quién es, usted sabe quién es. Y yo también sé de dónde vengo, pero el Cordero Pascual es perfecto por nosotros. Y esto debe llevarnos a una gratitud profunda, porque eso nos habla del amor de Dios, de la necesidad real de lo que la redención implica. Y el hombre no entiende eso. Cree que puede hacer muchas cosas rituales para acercarse a Dios, pero es necesario un Cordero sin defecto, porque de otra manera no podemos tener redención. También dice que era macho de un año, tierno, y esto nos habla del tiempo adecuado. Y Jesús, en el tiempo y el momento de su sacrificio, no estaba en sus peores momentos.
era, se cree, ¿no? La mejor época de una persona, la más vigorosa, la más fuerte, y Jesús fue ahí. Pero Jesús no fue obligado, Él fue voluntariamente. Él se entregó y de alguna manera podríamos pensar en esto. Es mi mejor tiempo, es mi mejor momento, pero yo vine para esto. O sea, le importamos en ese sacrificio por el amor a la redención. Dice también de alguna manera que tenía que ser inmolado. Y eso lo vemos en el verso 12:6 de Éxodo. El cordero tenía que ser inmolado. Y cuando se habla de inmolado, ¿qué piensa usted cuando hablamos de que alguien se va a inmolar? ¿Qué se imagina? ¿Qué viene a su mente? Alguien con un turbante corriendo y una túnica a ver si se explota en algún lugar. Pero no, era literalmente ser degollado. Y cuando los corderos iban a ser degollados, el corte tenía que ser tal de que su sangre fuera no solo derramada, pero perfectamente derramada. Tenía que derramarse bien. No cualquier lugar se hacía el corte, pero en su cuello. Y esto nos habla de Jesús. Él tenía que ser inmolado por ustedes y por mí. Entonces, lo que están viviendo en Éxodo, para que ellos salgan de Israel, los muestra de lo que Jesús iba a hacer. Él es nuestro Cordero Pascual. Sufrió ese sacrificio para que la muerte, la condenación no nos llegara, sino que el que tiene la sangre del Cordero, el que cree en Él, la muerte pueda pasar por encima. Y lo hizo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora quisiera que fuera más adelante a 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y podemos ver un pasaje juntos de lo que Pablo dice acerca del sacrificio de Jesús. 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. Nos recuerda el sacrificio de Jesús, pero lo recuerda con una gran responsabilidad también. Una responsabilidad personal. Y Pablo dice, mencionando el sacrificio de Jesús, lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muchas personas todavía están buscando en sus fuerzas acercarse a Dios, el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, pero la Pascua ya fue sacrificada, el Cordero ya fue inmolado, ya fue entregado, y eso sucedió en la cruz del Calvario. Ya Dios lo hizo. Y esto debe golpear nuestro entendimiento, porque no hay nada que nosotros podamos pagar para poder ser salvos. No hay nada que podamos hacer. Y de alguna manera intentar pagar por nuestro pecado sería insultar lo que Él hizo, porque su sangre es perfecta y la nuestra no lo es. Su sangre es suficiente, su sangre es necesaria. ¿Qué deberíamos hacer frente a esto? Limpiarnos de la vieja levadura. No más frente al pasado, no más frente a rituales innecesarios para buscar redención propia, sino rendirnos a Él, para que su sacrificio, que es suficiente, pueda llenarme a mí de su espíritu y vivir como un verdadero hijo de Dios. Un comentarista dice que Jesús, como el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, es el sacrificio que nos libra del juicio de Dios. Es el sacrificio necesario pero suficiente para que todos aquellos que creen en Él puedan tener la esperanza de vida con Dios. Nos lleva de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús. Él es absolutamente todo para nosotros, es suficiente. Entonces, imaginémonos que estemos frente a la pregunta: muerte o vida, redención o condenación. Si el ángel de la muerte fuera enviado por Dios a este salón para juzgar los dinteles del corazón de cada uno de nosotros, ¿quién tiene esa sangre rociada en su vida? ¿Quién podría quedarse en pie? ¿O cuántos caerían? Si Jesús es reconocido en nuestras vidas de forma humilde, reconociendo quiénes somos nosotros,
no sufriremos el castigo de la muerte condenatoria, porque Él, Jesús, es nuestra Pascua. Passover, en inglés creo, ¿no? ¿Lo dije bien? Ok, Él es nuestra Pascua, Él es su Pascua. Él derramó la sangre para que usted y yo pudiéramos tener esperanza. Pero esto no es todo. Hay otro aspecto de Jesús como el Cordero de Dios y es el Cordero sufriente de la profecía. Y el pastor Carlos Giraldo habló de esto, pero quiero mencionar Isaías 53, si usted lo puede buscar ahí nuevamente, enfocándonos en el verso 7 y 8. Y es que Jesús es el Cordero sufriente que cumple la profecía, la cumple. Para los judíos este es un texto controversial, algunos disputan acerca de quién es el siervo, si Israel, si el profeta Isaías, pero nosotros sabemos por todos los detalles que es Jesús. Ahora note lo que dice acerca de Jesús aquí: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y eso indica que Jesús no fue indefenso, pero fue en silencio, sin quejarse. No fue pensando en, voy a morir por esta gente. Envíen a otro. Enmudeció. Y he podido observar, no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando se sacrifica un cordero, un ciervo, algunos, no solo el disparo y después de cazar, sino cuando se sacrifica en el matadero, antes de ser degollado, su mirada es demasiado tierna. Y no dice qué vas a hacer o nada, simplemente observa y es sacrificado. Y Jesús estuvo así por ustedes y por mí. Y quiero que noten algo, quiero que busquemos dos pasajes para ver cómo Jesús enmudeció de alguna manera práctica por nosotros. Acompáñenme a Mateo, capítulo 26. Y notemos cómo estos aspectos se cumplen en su vida práctica. Mateo capítulo 26, en el verso 18. Estamos hablando de que Jesús, primero que todo, fue el Cordero Pascual por nosotros, pero ahora es el sacrificio de la profecía, es el Cordero de la profecía. Y Mateo 26, 18, en la última cena, dice Jesús ahí hablando con sus discípulos: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mi tiempo está cerca. Jesús sabía para qué había nacido. Y era para ir a esa cruz. Pero esto no es todo. Perdón. Acompáñeme a Juan, capítulo 12, para que note cómo desde otra perspectiva esta declaración en lo personal me rompe de alguna manera el corazón, me emociona. Juan capítulo 12, verso 27. Jesús dice que para eso ha venido. Juan 12, 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Es impresionante esa declaración de Jesús. Es decir, le diría al Padre, sácame de aquí, para esto nací. Si usted ha pensado más o menos de usted y reconoce que delante de Dios es un pecador, ha fallado, Jesús entiende, conoce eso, no es del pecado, pero estuvo en medio de nosotros. Y cuando estaba diciendo eso ahí, aunque usted y yo merecemos juicio, lo que estaba diciendo es, para eso yo nací. Estás perdido,
pero para esa hora yo he llegado, nací para esto. Y me llena de emoción porque seguramente hemos sido descartados, desechados, o tenemos personas donde nosotros pensamos de ellos, ya no hay nada que hacer, pero por ellos Jesús llegó a esa hora. Por su hijo que está extraviado, Jesús llegó a esa hora. Por usted que está desanimado, Jesús llegó a esa hora. Por la persona que está en las calles perdida, para eso Jesús llegó a esa hora. Por la persona que tiene mucho intelecto, tiene una vida moralmente buena, entre comillas, es un alto ejecutivo, pero está alejado de Dios, para eso Jesús llegó a esa hora. Para eso fue a la cruz. Porque Él es el siervo sufriente de la profecía, en Él se cumple eso. Y desde el más alto rango hasta la persona que está más en condiciones deplorables en la calle, para eso Jesús fue a esa hora. Y esa pregunta es muy interesante. Diré, Padre, sálvame de esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y dice el texto en Juan 12:28, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre glorificó al Hijo, pero eso implica la cruz del Calvario. Un comentarista afirma que estas expresiones de Jesús nos muestran de una forma vivida la aceptación del propósito de su sacrificio, pero también la entrega total en obediencia frente a ese sacrificio. No fue a regañadientes. Y a veces creemos que la obediencia a regañadientes es la obediencia de Jesús. Si usted tiene niños pequeñitos, lo tenemos a Miqueas, ya lo conocen. Miqueas, juágate los dientes. Y anda por ahí como loco brincando por todo lado. Miqueas, juágate los dientes. Bueno, iba con su cepillo y ay, peleando con todo. Esa no fue la obediencia de Jesús. Perfecta. Hay que ir a la cruz. Vamos a la cruz. Pero es que estas personas son muy malas. A veces algunas personas confunden la actitud de Jesús con la actitud de Jonás. Voy a ir a ver qué pasa y como que no, Jesús fue por ustedes y por mí con una entrega total en obediencia, porque Él es el Cordero de Dios, santo, perfecto, puro, sin mancha, por nosotros. Entonces, entender que Jesús es el Cordero de Dios nos debería llevar a una profunda reflexión, constante, diaria, porque ¿quiénes somos nosotros? A veces juzgamos muy mal nuestras propias vidas. Creemos que somos más o menos que otros. Pero somos personas descarriadas que el Padre quiso redimir a través de su Hijo. Un precio muy alto. Y nosotros deberíamos responder frente a este sacrificio de redención con una entrega total. No para pagar algo, pero porque se ha pagado todo. Porque se ha pagado todo. Entonces quiero colocarles una ilustración. El sacrificio de Jesús nos libra de la condenación, nos da un propósito y creo que aquí también lo hacen. Él tiene un sticker o un sensor, el carro adelante, para que los peajes pueda usted pasar. Pero en Colombia tienen unas barras que bajan y suben y si usted no tiene pagado eso, no hay camino. Entonces, a veces los peajes están llenos de carros. Nosotros tenemos ese sensor en el automóvil. Entonces pasamos y no hay que parar ni nada, simplemente se abre la barra. Y recuerdo eso. Cuando el Señor está en nuestras vidas, cuando su sangre está en nuestros corazones, en ese sentido de que Él es nuestro Redentor, no vamos a tener que pagar nada ni sufrir esa espera de incertidumbre de qué va a pasar. Pasamos, pero es porque el Padre lo ve a Él. Su justicia está en nosotros. Y Pablo dice en Romanos 5:1 que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si crees en Jesús, has sido justificado. No vas a tener que pagar por eso. Pero eso conlleva una gran responsabilidad. Y es que no te perteneces a ti mismo. Yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y ahí es donde entramos en serias discusiones.
porque a veces pareciera que no le perteneciéramos a Él, porque no vivimos como Él quiere. Entonces, si Jesús es nuestro Cordero, si Él está en su vida, en su corazón, viva para Él, porque no tenemos ninguna licencia para vivir como el mundo, porque su sangre nos ha redimido, ha pagado un precio más alto por nosotros. ¿Cómo beneficia este sacrificio a la humanidad? ¿Cómo beneficia el sacrificio humilde, silencioso de Jesús? ¿Cómo deberíamos responder nosotros a Él? Ya no tenemos que ir a la cruz a pagar por nosotros, ni a la condenación. Debemos vivir en gratitud por Él. Ahora, otro aspecto del rol de Jesús, primero que es nuestro Cordero Pascual, es el sacrificio de la profecía, es que su sacrificio es perfecto. Nada queda o nada falta por pagar, nada. Primera de Pedro, capítulo 1, si usted puede ir en su Biblia ahí, versos 18 en adelante. Pedro habla del sacrificio de Jesús perfecto, pero una vez más, siempre nos habla de las responsabilidades que esto conlleva. Y cada uno debería examinarse, porque pareciera que a veces decidiéramos o viviéramos por nuestra carne y solo pensáramos de Jesús como alguien que nos tiene que salvar porque vamos a la iglesia o hacemos un par de cosas cristianas. Y ese no es el caso. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo ve Pedro la sangre de Jesús? Preciosa. Ahora, recordemos quién fue Pedro. Y Jesús le dice en la cena cuando él va a ir a la cruz y Pedro dice, no puedes morir. Nada de esto te suceda ni te acontezca. Pedro dice, aunque tenga que morir, voy a estar contigo en las últimas. Viene el arresto y ¿qué hacen? Todos salen despavoridos. Y no solo eso, niega a Jesús 3 veces. Las primeras negaciones con personas o amenazas insignificantes. Una sierva le dice a Jesús, a Pedro, pareces que eres de ellos, como que estabas con el Galileo, con este hombre. Y Pedro dice, no, yo no estoy con él. Después otra persona vuelve y le pregunta a Pedro y él dice que no. Pero la tercera vez él maldice y habla mal de Jesús. Levanta injurias. Quería demostrar ante las personas de una manera externa, física, por gestos, por palabras, que él no tenía ninguna compatibilidad con Cristo. De cualquier manera zafarse de eso. De repente canta el gallo y no solo eso. En Lucas dice que Jesús lo estaba mirando. Entonces cuando Pedro dice, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, él sabe de qué estaba hablando. Él negó al Señor y vio sus milagros, sirvió con Él, caminó por el agua y al final lo negó, pero después lloró amargamente. La sangre preciosa. Entonces, cuando nosotros reconocemos quiénes somos delante de Dios, cuando conocemos nuestra bajeza espiritual y acudimos a Él, podemos ver cuán preciosa es su sangre, pero cuán pecadores somos nosotros también. Entonces, esto debe llevarnos a la reflexión de lo que implicó el sacrificio de Jesús, su sangre. No es para jugar con esto, es para vivir agradecido con Él, como Pedro lo hizo. Y dice en el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La razón de esa sangre preciosa está en el verso 20, por amor.
Entonces, nosotros no deberíamos estar buscando nuestra validez ni en la ley, ni en rituales, ni en las redes sociales, ni lo que el mundo expone, sino frente a la sangre de Jesús. No porque yo sea algo, pero porque Él me ama. Y en Él entonces soy lo que soy. Por amor a Él, por gratitud a Él, por su gracia, estamos aquí. Nosotros los que estamos enseñando, pero es por su gracia. No por cuál intelectuales o buenos maestros seamos. Es por su gracia. Por eso somos lo que somos. Y Pedro entendía muy bien eso. Ahora la pregunta es si nosotros entendemos eso. Y si lo entendemos, ¿cómo debería ser mi vida si la sangre de Jesús es preciosa? ¿Cómo debería ser mi conducta a partir de este momento? Si no ha sido la que Él quiere. Y no estoy hablando de un esfuerzo de moralismo, de humanismo, sino de una humildad tal que lleva a reconocer el valor de lo que Él ha hecho en la cruz. Esa es humildad. Tengo que reconocer eso. En otro sentido, si yo quiero vivir para mí, estoy haciendo un esfuerzo orgulloso de no darle o ver ese valor de la sangre preciosa, porque pienso que entonces puedo hacer lo que yo quiera. Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante también habla de eso, el autor, si quiere ir ahí. Hebreos capítulo capítulo 9, verso 11. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de las horas muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús no dijo, bueno, Padre, déjame tener una familia, déjame pensionarme, déjame cumplir esta meta, esto, aquello. Jesús no dijo eso. De alguna manera práctica enmudeció en todos los sentidos y fue a la cruz, por ustedes, por mí y por todos. Y dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si ustedes notan, está combinado sangre, eternidad, porque habla de la suficiencia de su sacrificio. No necesitamos nada más. No trate de pagarle a Dios. Si usted comete un pecado, si usted le falla a Dios, no piense como que este mes no voy a faltar ni un domingo a la iglesia a ver si Dios me perdona. No. ¿O a quién puedo ayudar como pensando que las obras son las que me limpian? Eso lo que muestra es que no entiendo el sacrificio precioso de Jesús. Ahora, eso no indica que entonces yo pueda pasar de largo frente a mis errores, pero puedo ir delante de Dios y decirle con sinceridad, he fallado, Padre, en esto. He ofendido a esa persona, no puedo perdonar, me han ofendido, no sé qué hacer, o he mentido, lo que sea. Entonces, con esto en mente, Dios provee algo para nosotros donde el carácter de Jesús se refleja en nosotros. ¿Cómo es Jesús? No es el tema ahora, pero perdonador, lleno de gracia. Si yo he recibido ese sacrificio, aunque me cueste, comienzo a negarme a mí mismo. Pero porque Él es el ejemplo. Él se dio por usted, por mí. ¿Cuántos pecados cree que tuvo que perdonar el Señor? ¿Cuánto pecado cree usted que tiene? Ahora, ¿cuánto pecado puede haber acumulado en solo los que estamos en este recinto? Pero cargó con los pecados de todos. Hay cosas vergonzosas que no les diría a ustedes jamás, pero que están aquí y Él me ha perdonado.
y me ha mirado con gracia y me ha limpiado. Igual usted. ¿O le han hecho algo a usted también? Si Él lo ha perdonado, pues yo también debería aprender a perdonar, porque eso es parte del sacrificio. Pueda que a usted se le diga, mira, a partir de ahora tienes que hacer esto o aquello, como medida de aseguramiento de que ha recibido la sangre. Pero si a usted le dicen, debes perdonar a otro como una evidencia, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? Es difícil, pero Jesús nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos puede ayudar a vivir igual. Entonces Jesús, como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios, nos limpia, nos redime. Quiero terminar con lo siguiente. El sacrificio de Jesús en estos sentidos, que no son todos los que están ahí en la Biblia, son 3 nomás: el Cordero Pascual, el sacrificio perfecto de la profecía y el sacrificio completo, intachable. Debería llenarnos a nosotros de confianza, de seguridad, de paz. No tenga temor al juicio. Solo tiene que tener temor al juicio. Debemos tener un temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor de completa comunión, de reverencia, de asociación. Imagínense, el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo nos ha otorgado su Espíritu Santo. ¿A quién dejaría usted vivir o morar en su casa? ¿Usted se imagina el Espíritu de Dios, perfecto en todo sentido, todo lo conoce, viendo a través de sus ojos, pensando a través de usted, a través de mí? Pero es porque lo ha hecho Jesús. Ahora, ¿qué está viendo en nosotros? Deberíamos entregarnos a Él completamente. Deberíamos vivir con confianza, con seguridad, en paz. Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. No vamos a ser condenados. La Pascua, entonces, ¿qué era? El sacrificio del cordero, la sangre en los dinteles, en los postes de la casa, en el umbral. Cuando venía la muerte, entonces no entraba. Ahora usted puede imaginarse la algarabía del pueblo. Si usted se levanta en la mañana y ve a su hijo en la cama, pero su hijo está muerto, ¿cómo reaccionaría? ¡Mi hijo! Tal vez, no sé. Pero no es una obra de teatro para actuar ahora, pero a veces colocamos los textos como que simplemente en un relato. ¿Usted puede imaginarse lo que el pueblo estaba escuchando? ¿Qué escuchaba el pueblo de Israel alrededor? Tuvo que ser algo estremecedor. Pero sus hijos estaban vivos por la sangre del Cordero. Entonces nosotros deberíamos tener esa confianza, esa seguridad. No para vivir para nosotros mismos, una vez más, para vivir para Él, en amor, en humildad. Pero eso también es una de las áreas donde más me identifico. Esto nos da identidad y un verdadero valor. En el mundo somos mercancía. Somos lo que tenemos tal vez. Pero hemos leído varias veces donde el Señor vino por amor. Y en Él yo tengo mi identidad. No soy lo que el mundo quiere hacerme creer que soy. Soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, un redimido del Señor, un rescatado del Señor, un sacerdote donde puedo servir al Señor. Mucha gente está buscando en iglesias, catedrales, en sistemas religiosos, budismo, hinduismo, todo esto, llegar a la iluminación. Yo puedo ir a la presencia del Padre ahora mismo. Usted también, por la sangre de Jesús. Ahí podemos ir. Pero es por la obra de Cristo. Y Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Ahora, si usted y yo reconocemos que tenemos valor e identidad en Jesús, eso también nos lleva a una responsabilidad. La identidad y el valor en Cristo lleva una gran responsabilidad. ¿Cuál? Glorificar en cuerpo y en espíritu al Padre, a Dios. Muchas personas glorifican a Dios en su mente, en lo más profundo de su ser. No es que él ama a Dios, pero lo ama
en lo más profundo de su corazón. En el fondo es bueno. Si medimos la obediencia a Dios por nuestros actos físicos versus la intención, ¿cuál gana? Porque a veces decimos, no es que Él está intentando. Claro, es un proceso, ¿no? Donde vamos madurando, pero el proceso va a llevar a que mis actos, mi vida refleja lo que hay en mi corazón. No, es que Él actúa así de mal. Sí, no ha cambiado desde hace 40 años que empezó su vida cristiana, pero en el fondo es bueno. No. O sea, algo tiene que suceder. Porque debo glorificar a Dios en mi cuerpo, pero en mi espíritu. Debo glorificar a Dios en todo. Ahora, ¿dónde está buscando usted su validación personal? ¿En las redes sociales? ¿En su cuenta bancaria? ¿En los tatuajes de su cuerpo tal vez? ¿En el gimnasio? ¿En sus talentos? ¿En qué busca usted su identidad? Si carece de identidad, vaya a la cruz y la va a encontrar. Porque por amor usted recibió el sacrificio perfecto. Y por último, en Cristo Jesús tenemos un propósito. Por la sangre del Cordero tenemos propósito. Hablando de los sellados, en el Apocalipsis capítulo 14 dice que ellos siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Hay muchos pasajes que habla de esto. Pablo dice al inicio de muchas de sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y así inicia varias de sus cartas. Él no dice al inicio de sus cartas, yo ex fariseo de fariseos, para llamar la atención con lo que hizo. Él dice, siervo de Jesucristo, porque entiende el propósito, es vivir para Él, para el que lo compró. Y nosotros deberíamos vivir para el que nos compró. A Él le pertenecemos. Esto no le pertenece al mundo. Esto no le pertenece a su empresa. Es parte de la vida práctica. Pero usted y yo le pertenecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que enmudeció cuando fue a la cruz, a Jesucristo. Pero resucitó al tercer día. Imagínese, usted anda con alguien que resucitó y venció la muerte y venció el pecado. ¿Puede imaginarse eso? Él vive con usted, anda con usted. Quiero terminar con lo siguiente. Jesús, como el Cordero de Dios, nos acerca al Padre. Su sacrificio nos redime del pecado, nos salva del juicio, nos da paz, esperanza, una verdadera identidad, un propósito de vida real. Nos permite servir al único y santo y verdadero Dios por su sangre, porque Él es el Cordero de Dios. Nadie más cumple con eso. Quisiera orar, quisiera que termináramos orando. Démosle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Démosle gracias al Cordero por enmudecer por nosotros. Como dice el texto, para esto nací. Él nació para salvarlo, para ir por nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Permitirnos, Señor, estar aquí reunidos recordando el sacrificio de tu Hijo. Gracias, Dios, porque aunque hemos estado seguramente buscando nuestra identidad, nuestro valor en otros lugares, otras personas, nos recuerdas que tenemos valor en ti, en la sangre perfecta de tu Hijo, derramada por completa por nosotros y derramada no en un acto meramente obligatorio, pero por amor. Gracias por amarnos, Padre amado. Y aquí mientras oramos, quisiera, si usted reconoce su debilidad, que en lugar de acudir a la sangre preciosa de Jesús, ha estado batallando en sus propios esfuerzos, ríndase al Señor. Y ahí, si usted es de aquellos que está batallando con esa rendición al Señor, oremos juntos. Él lo conoce.
Amado Dios, a veces queremos que nuestros esfuerzos sean más grandes que la obra de tu Hijo que nos redime. Nos rendimos, Señor. Nos rendimos. Y nos rendimos para que tu Espíritu nos limpie, para que esa sangre preciosa que ya fue derramada, la cual creemos que es suficiente, tu Hijo nos fortalezca y podamos vivir para ti, Señor. Colocamos lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos de nosotros mismos en ti, Dios. Y sabemos que a veces el enemigo nos hace creer que esta vida contigo es casi que imposible de vivir, la cual no es. Con tu Espíritu nos llene para vivir para ti, porque para eso lo enviaste, para capacitarnos, para darnos poder y vencer la muerte, la tentación, al enemigo por tu obra, Dios. Fortalécenos, llénanos de ti. Gracias, amado Dios, porque una vez más podemos fijarnos en todos estos aspectos que solo se cumplen en ti, en nadie más, Señor. Que siendo como somos, fuiste a esa cruz. Si tiene en mente a alguien que seguramente ya ha descartado a la sociedad o usted mismo, recuerde algo, para eso vino Jesús a esa hora. Amado Dios, rogamos por aquellas personas que te han escuchado o no te han escuchado y están en el pecado, para que tu Espíritu obre, los llame, para que alguien les predique, nosotros mismos o más personas, y puedan reconocer que tú llegaste a esa hora por ellos y puedan ser rescatados también, Dios. Te damos gracias, Dios, y colocamos el resto de tiempo en tus manos para que te glorifiques en todo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que los bendiga.